cita en el marco del COVID-19 que organiza el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos, por favor. Hoy la mesa número 5, desafíos de la justicia en línea y los tribunales virtuales. Ese es el título de la mesa y tengo el gusto de presentarles a quienes nos acompañan ya de manera virtual en este congreso. Se encuentra con nosotros el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña. ¿Qué tal, magistrado? ¿Cómo está? Bienvenido. También nos acompaña el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls Esponda. Bienvenido, magistrado. Con gusto también vamos a saludar al magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales. Gracias por acompañarnos. Y también saludamos, como siempre, con mucho gusto, es un honor que nos acompañe el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell Sánchez. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también saludamos en esta mañana a la docente de la maestría en Gobierno, Derecho y Gestión de Justicia de la Universidad de los Andes, Colombia. Ella es Ana María Ramos Serrano. Bienvenida. Muchas gracias. Y claro, para moderar esta mesa se encuentra con nosotros Gabriela Rubalcaba García, quien es directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es que sin más, dejamos el uso de la voz a la moderadora. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Lucy. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho afecto, en primer lugar, tanto al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, como al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, y le agradezco su apoyo, así también a la consejera del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, y al magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, por el apoyo para llevar a cabo este congreso virtual que por primera vez en la historia organizan dos instituciones públicas de forma conjunta a través de medios electrónicos. Gracias, estimado presidente Fuentes Barrera, por el apoyo brindado a la Escuela Judicial Electoral para llevar a cabo de forma especial diversas actividades académicas durante la emergencia sanitaria. También agradezco su apoyo en la coordinación a Tere Garmendia y Luis Felipe Nava, y así también como a todas y a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales de las dos instituciones. Y les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas a nuestros panelistas por estos mismos medios. Esta última mesa del Congreso Virtual denominada Desafíos de la Justicia en Línea y Tribunales Virtuales tiene como objetivo analizar precisamente cuáles son los retos a los que los órganos jurisdiccionales se enfrentan al impartir justicia a través de las nuevas tecnologías de la información durante esta pandemia, advirtiendo los beneficios y las áreas de oportunidad de estas tecnologías en la tutela judicial efectiva de las y los ciudadanos durante la emergencia sanitaria. Tenemos el honor de que nos acompañen en la mesa el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls Esponda, el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jorge Sánchez Morales, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell Sánchez, y la docente de la maestría en Gobierno, Derecho y Gestión de la Justicia de la Universidad de los Andes, Colombia, Ana María Ramos Serrano. Los saludo a todos y a la maestra con muchísimo gusto. Vamos a escuchar, sin más preámbulo, en primer lugar, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Por favor, magistrado, adelante. Muchas gracias, estimada Gaby. Saludo a todos mis compañeros de mesa. Es todo un gusto estar en este justamente congreso virtual. Y quisiera decir que, bueno, en el contexto de la pandemia que se ha declarado por la OMS, la verdad es que la justicia electoral ha ido implementando diversas acciones y diversas resoluciones. De alguna manera ya existe una especie de línea jurisprudencial en torno a esta pandemia. Voy a hacer algunas menciones. Por ejemplo,
la Sala Superior del Tribunal validó que el Tribunal de Coahuila haya implementado un juicio en línea durante el periodo de la pandemia, a efecto de salvaguardar el derecho a la salud. Igualmente, la Sala Superior estableció que el Tribunal de Oaxaca tenía que implementar notificaciones electrónicas para notificar justamente a las partes durante este tiempo, ¿no? Es decir, para mantener, como decimos ahora, la sana distancia. Se confirmó al Tribunal de Puebla que pueda hacer teletrabajo, como también ahora decimos, o home office en inglés, y por supuesto que lleve a cabo sesiones por videoconferencias y otras vías remotas. De hecho, se validó, por excepción, que pueda hacerse solicitudes de medidas cautelares a través de email, lo cual sin duda es un tema interesante. Y, por ejemplo, se ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE seguir el trámite y sesionar por vía remota temas que tienen que ver con procedimiento especial sancionador y otorgamiento o no de medidas cautelares. Y al efecto, pueden utilizar vías remotas nuevamente. Es decir, a lo largo de este tiempo, ya hay una verdadera línea de jurisprudencia donde se han ponderado nuevos valores, o mejor dicho, los valores constitucionales de siempre, frente a circunstancias diferentes, digamos, al menos diferentes para esta generación. Y así también la Sala Superior se ha autoimpuesto varias medidas. Sería largo contarlas todas, pero algunas de estas medidas son, primero, pues las sesiones por email, ¿no? Que hicimos 3 sesiones por email y a partir de hace más de un mes y medio, pues las sesiones por teleconferencia. Pero sin duda, lo más importante y lo que vendrá a cambiar el rostro de la justicia electoral, aunque sin duda es solamente una primera etapa y habrá mejores historias, digamos, seguramente dentro de unos años, ha sido el acuerdo que se firmó la semana pasada en el que creamos el llamado juicio en línea. Juicio en línea, específicamente, en el que consiste en un verdadero expediente electrónico, es decir, se hacen actuaciones digitales electrónicas en materia electoral, lo cual, sin duda, pues es una novedad. Se hacen actuaciones electrónicas por todas las partes. A ver, voy a platicar un poquito del juicio en línea. El juicio en línea resulta optativo a las partes, es decir, no es obligatorio. No podría ser obligatorio para las partes para presentar sus recursos, en tanto que, bueno, la primera cuestión, no todas las partes tendrán acceso a medios electrónicos, primer punto, lo cual podría ser restrictivo de sus derechos de acceso a la justicia. Y segundo, pues porque no se encuentra legislado el juicio en línea. De esto platicaré un poco más adelante. La segunda cuestión es, solamente se refiere a 2 recursos electorales, el llamado REC, es decir, recurso de reconsideración, y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que nosotros lo llamamos REP, ¿no? Exclusivamente se refiere a estos 2 recursos, justamente por lo mismo que decíamos, no se encuentra legalmente establecido cuáles son los medios de impugnación que pueden hacerse a través de juicio en línea, no se encuentra ni siquiera legislada la manera en la cual se tiene que llevar a cabo este juicio en línea, y se pensó que era necesario, derivado de la pandemia, pero no solo para los tiempos de pandemia, el establecimiento del mismo. Y evidentemente el tribunal pues no es un legislador, no puede andar legislando y regulando cargas en contra de las autoridades que tramitan los medios de impugnación en materia electoral, no puede tampoco imponerle cargas a los actores en torno a cómo tienen que subir en su caso las pruebas, cómo tienen que valorarse, etcétera, especialmente cuando se trate de cuestiones de primera instancia. Y lo que hizo fue regular las actividades internas de sus propias salas. Entonces se determinó que fueran recursos los únicos que se pudieran, en este caso, regular, ¿no? Y en ese sentido se regula la actuación de las propias salas del tribunal frente a recursos electrónicos. Ahora, se crea una plataforma electrónica en la cual se envía la demanda, se acusa de recibo de la misma demanda, se turna electrónicamente el expediente, inclusive lo pueden consultar las partes a través de una
bitácora, se hace un aviso electrónico a la ciudadanía y sobre todo a los terceros interesados. Los terceros interesados pueden presentar el escrito de tercería por vía electrónica, la plataforma lo permite, pero derivado de que el juicio es optativo, los terceros también pueden presentarlo por vía digital y la Secretaría General por vía física, y la Secretaría General de la sala correspondiente lo que hace es digitalizar el documento físico para incorporarlo al expediente electrónico. La sustanciación dentro de la plataforma electrónica también es totalmente electrónica. Se hacen promociones digitales, actuaciones digitales a cargo de los magistrados, inclusive el proyecto de sentencia se circula de manera electrónica y finalmente la resolución del asunto se hace físicamente, si es que puede decirse así, físicamente en la propia plataforma. Es decir, es un juicio que inicia y termina en línea. Existe dentro del proceso que se encuentra ahí regulado, pues una serie de posibilidades, ¿no? ¿Qué pasa si falla el sistema? ¿No? Se establece también que tiene que existir un respaldo físico final del expediente por cualquier cuestión que pudiera pasar a lo largo del juicio. Sin embargo, se ha dado ya el avance en materia de juicio en línea, o mejor dicho, de 2 recursos electorales en línea. Esto generará varias dudas, ¿no? Porque la gran duda es si la Sala Superior tenía facultades para regular el juicio en línea. A mí me parece evidentemente que sí. Evidentemente digo porque voté justamente el acuerdo que regula el juicio en línea. Primero porque es un máximo órgano, es el máximo órgano de justicia electoral. Se establece el pleno acceso a la justicia, especialmente en la circunstancia actual de pandemia, pero no solo para la circunstancia de pandemia. Y además es una vía digital que tendrá elementos de progresividad. Es un recurso efectivo y total, digitalmente establecido. Y esto evitará trabas en la impartición de justicia electoral. Sin embargo, tenemos la grave circunstancia de que no se encuentra legislado este juicio en línea. Evidentemente es deseable que el día de mañana en alguna reforma electoral que esté por venir, pues en realidad se reforme la legislación para establecer ya la posibilidad de que todos los juicios y recursos electorales puedan tramitarse en línea, ¿no? No está legislado y es optativo. Me parece justamente que la imposición de cargas en el trámite y sustanciación de los recursos internamente era la única posibilidad que por ahora tenía la Sala Superior, una vez que se venció también el obstáculo de interpretación de la firma electrónica, porque justamente antes de eso la Sala estableció justamente el sistema de firma electrónica avanzada dentro de la Sala para todos sus funcionarios. Y justamente ahorita ya se están firmando todas las sentencias y todos los acuerdos por vía electrónica. En fin, yo creo que ya se me está acabando el tiempo. Quisiera cerrar diciendo que el juicio en línea es un avance. Esto diríamos que es una primera fase derivada de una regulación interna del propio Tribunal Electoral, que es deseable que el día de mañana se establezca una legislación donde se pueda tener un juicio en línea final, una justicia digital, una justicia del siglo XXI, pero por lo pronto tenemos un avance donde se está creando un medio de consulta y de sustanciación electrónica de los expedientes. Y esto ha sido en favor de los derechos de las personas que ahora pueden acudir al tribunal, pues ahora sí que como se diría, desde la comodidad de su hogar, creando un verdadero expediente electrónico. Y es muestra de una justicia electoral del siglo XXI. Me parece que yo ya estoy terminando mi tiempo, así que hasta aquí lo dejaría. Querida Gaby, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado de la Mata. Muy interesante lo que nos platica sobre la implementación de estas tecnologías y el juicio en línea en lo que es la justicia electoral. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar
al magistrado Guillermo Valls Esponda. Por favor, magistrado, le pido si abre su micrófono. Muchas gracias, Gaby. Un saludo a mis compañeros, a las compañeras de mesa. Le agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al INAI la oportunidad de participar en este congreso virtual, y asimismo los felicito por tan audaz iniciativa. ¿Qué son los tribunales virtuales? Empecemos por ahí. Los tribunales virtuales los podemos definir como una herramienta que permite acceder a la información del expediente, así como llevar a cabo actuaciones procesales sin necesidad de trasladarnos a las instalaciones de los órganos jurisdiccionales. Y tiene como base el expediente electrónico. En cuanto al sistema federal, en nuestro país sobresale el implementado en el Poder Judicial de la Federación, así como el implementado en el tribunal del cual formo parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En esta ponencia me referiré al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el denominado juicio en línea, el cual me permitiré describir en apartados subsecuentes. En cuanto a los estados, me centraré en el Estado de México, en donde se ingresa el expediente electrónico y el juicio en línea a través de la firma electrónica judicial. Se trabaja en telepresencia para desahogar pruebas y juicios a distancia. También cuenta con una aplicación descargable en cualquier medio, ya sea iOS o Apple o los demás, que es el PJ-EDOMEX, para dar seguimiento estadístico a procesos judiciales, consultar el boletín judicial, acceso al expediente electrónico. Con relación al derecho comparado, destaco el caso de China, en donde encontramos que desde 2017 se estableció el tribunal virtual en la ciudad de Hangzhou. Estos tribunales funcionan en materias de operaciones en red, comercio electrónico, propiedad intelectual, donde han incluido incluso inteligencia artificial para ayudar a los juzgadores a la resolución de los asuntos que son repetitivos. En lo referente al procedimiento, se incluye el juicio por video, en donde pueden participar hasta 8 personas al mismo tiempo. Las partes pueden proporcionar pruebas y contrainterrogar. El procedimiento se graba a través de reconocimiento de voz y después de la audiencia las partes pueden escanear un código QR para crear firmas electrónicas y transcripciones del juicio. Esta tecnología es capaz de dar soporte a hasta 200 tribunales en sesiones simultáneas. Hablando ya de los tribunales virtuales, en cuanto a los principios constitucionales, es importante destacar que el uso de las tecnologías en la impartición de justicia no solo facilita el desarrollo del procedimiento, sino que también permite garantizar diversos principios constitucionales, principalmente, como ya le mencionaba Gaby, el de la tutela judicial efectiva, puesto que al existir estos tribunales virtuales se garantiza el acceso a la justicia, cuya finalidad es resolver conflictos jurídicos sin obstáculos o dilaciones innecesarias. También permite que las partes promuevan las actuaciones que consideren pertinentes en cualquier momento del día, situación que también repercute en el acceso a una justicia pronta y expedita, sin dejar de respetar la gratuidad de la misma, ya que los juzgadores se encuentran obligados a resolver las controversias planteadas dentro de los términos establecidos en la norma. Asimismo, se respeta la garantía del debido proceso, ya que a través de los medios electrónicos se siguen todas las formalidades esenciales del procedimiento, para que los gobernados presenten pruebas, alegatos y documentos que consideren pertinentes, así como el mecanismo de notificación para que se encuentren en todo momento actualizados sobre lo ocurrido durante el juicio, hasta la emisión de la sentencia definitiva. Por otra parte, en atención al debido proceso, se respeta el principio de publicidad, puesto que las actuaciones se encuentran al alcance de las partes en el procedimiento en cualquier momento a través de la plataforma correspondiente. Y para el caso de la materia penal, las audiencias correspondientes a juicios orales celebradas por medios electrónicos pueden ser conocidas por terceros. También es importante destacar el de la inmediación procesal, puesto que si bien es cierto las actuaciones se llevan a cabo a través de una plataforma digital, lo cierto es que las partes pueden estar en contacto con el juzgador a través de dicho medio, así como presentar pruebas y tener contacto directo en las audiencias a través del teletrabajo. Por último, se destaca el principio del derecho de acceso a la impartición de justicia en cuanto a la vertiente de justicia gratuita, ya que el uso de las plataformas de los tribunales virtuales no tiene ningún costo para los gobernados. Hablando del juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se ha sumado esfuerzos para modernizar el acceso a la justicia, por lo que desde 2011 se implementó el tribunal virtual denominado Sistema de Justicia en Línea, mediante el cual las partes pueden presentar con la ayuda de la firma electrónica avanzada demandas, pruebas y las promociones correspondientes para sustanciar las etapas procesales del juicio hasta su resolución.
Se trata de una herramienta que permite el uso de la tecnología para facilitar el acceso a la justicia, por lo que es una opción trascendente para todos los ciudadanos. Esta herramienta ofrece acceso las 24 horas, los 365 días del año. Acceso al expediente, obviamente. Asimismo, permite que los justiciables presenten sus demandas, promociones y pruebas vía remoto. Es decir, sin la necesidad de que se trasladen al tribunal. Situación que resulta importante para aquellos que residen en lugares apartados o incluso aquellos que residen en lugares donde no hay presencia o no hay salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También esta modalidad permite un mayor acercamiento entre el justiciable y el juzgador, puesto que el primero puede comunicarse con el impartidor de justicia a través del sistema de juicio en línea. Y es una comunicación instantánea, por lo que al subir los documentos a la plataforma, los mismos pueden ser consultados por el personal de la sala de forma inmediata. Por otra parte, si bien son varias las ventajas que genera el utilizar el sistema de juicio en línea, también es cierto que aún en esta época sigue habiendo resistencia por parte de algunos abogados. Resistencia para hacer uso de la tecnología por temor o ya sea porque consideran que no es confiable o incluso por falta de acceso a la red, a Internet. En cuanto a la encrucijada de la impartición de justicia en esta época de COVID-19, es importante señalar que impartición de justicia y salud pública son dos derechos humanos que parecen contraponerse en estos tiempos. Por un lado, la pandemia nos exige distanciarnos y por otro, los principios constitucionales nos demandan a seguir velando por la impartición de justicia. La pandemia nos obliga a salir de la tradicional función jurisdiccional para así transitar a una función jurisdiccional digital, tal como la implementación del juicio en línea o el juicio digital. En los complejos tiempos que transitamos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa asumió el reto de implementar medidas urgentes en el sistema de impartición de justicia y transformar los medios de colegiación para continuar con la función jurisdiccional, es decir, proseguir con la resolución de asuntos valiéndose de mecanismos tecnológicos. Así, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sesionó con la presencia de todos sus integrantes por primera vez vía remota el pasado 29 de abril, la cual sesión que fue transmitida y sesiones que se llevan a cabo martes primera sección, miércoles pleno jurisdiccional, jueves segunda sección, todas las semanas desde esta semana del 29 de abril y se transmiten en tiempo real a través de nuevas tecnologías como este seminario virtual. Estas sesiones coadyuvan en cuanto a los lineamientos de sana distancia y quedarse en casa. Y anteponen en todo momento el compromiso con los mexicanos. Sin dejar de mencionar que los impartidores de justicia constitucional, administrativa y en el caso electoral se ponen a la vanguardia de las tecnologías. Resulta evidente que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha sido pionero y los puentes que tiende no solo serán útiles para los órganos impartidores de justicia del país, también para la totalidad de los entes públicos que actúan de forma colegiada para prestar un servicio público. Así, el derecho a la impartición de justicia y el derecho a la salud pública pueden converger en tiempos de coronavirus. La pandemia del COVID-19 nos exige estar a la altura de las circunstancias e implementar medidas de urgencia en el sistema de administración de justicia, transitando con ello a una nueva cultura de la tecnología de acuerdo a las necesidades actuales, lo que significa el comienzo de una nueva visión del derecho y la metamorfosis del hombre conviviendo en una sociedad digital. Por ello, hoy es tiempo de enfrentar la emergencia sanitaria privilegiando la salud pública, revolucionando nuestro sistema jurisdiccional tradicional a uno digital, fortaleciendo los cimientos del Estado de Derecho, dando continuidad al servicio de impartición de justicia, control constitucional y de legalidad, y obviamente de legalidad en cuestiones electorales, sin dejar de acatar las medidas de prevención y sana distancia, tanto para hacer frente a la presente contingencia como a otras que en el futuro pudieran suscitarse a través del uso de tecnologías de la información y de las herramientas jurídicas ya existentes. No cabe duda que debemos mejorar para dar respuestas a las demandas de los ciudadanos, aumentando la eficiencia y la eficacia de las instituciones involucradas en el sistema de justicia, de la mano con los principios constitucionales en una nueva era informática. A manera de conclusiones, me permito referir que nuestro sistema jurídico ha operado históricamente de manera tradicional. Sin embargo, ante el COVID-19, la tecnología se ha convertido en nuestra mejor aliada para revolucionar nuestras actividades cotidianas. Quizá
una de las posibles soluciones en la encrucijada de la impartición de justicia en el marco del COVID-19 sea la ampliación, implementación y transición de los asuntos ventilados en la vía tradicional hacia los tribunales virtuales, en el cual se dé estricto cumplimiento a los principios constitucionales. Sin duda alguna, los retos que se han planteado en esta ponencia pueden superarse paulatinamente y no debemos dejar pasar desapercibido que uno de los principales problemas para la implementación de las herramientas de tecnología, ya sea en todo el sistema jurídico, no solo en el jurisdiccional, es la falta de recursos económicos y la falta de voluntad política. Sin embargo, afrontar todos los retos mencionados sin duda representa un esfuerzo que merece la pena. Así pues, la experiencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el sistema de juicio en línea confirma que transitar hacia una justicia digital mediante la implementación de los sistemas mencionados trae consigo una serie de beneficios. Disminuye los tiempos de resolución en las etapas procesales, incrementa la calidad de las mismas, facilita el acceso a la justicia, disminuye los costos e insumos asociados al procedimiento y permite el seguimiento puntual de cada uno de los asuntos. Es claro que no estamos hablando del futuro, estamos hablando sin duda del presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Valls. Muy interesante lo que nos platica sobre la utilización de la tecnología y la aplicación del juicio en línea en los tribunales virtuales y en la justicia administrativa. Y bueno, pues ahora voy a cederle el uso de la voz al magistrado Jorge Sánchez Morales. Por favor, magistrado, sí, parece ser que tiene alguna cuestión ahí. Tiene su micrófono apagado, magistrado. Magistrado Sánchez Morales, sí. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Parece ser que no nos escucha. Bueno, en lo que vemos, entonces pasaría a darle el uso de la voz al doctor Miguel Carbonell Sánchez. Por favor, doctor Carbonell. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gusto participar en esta conversación virtual. Agradezco a las instituciones convocantes, al INAI, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y saludo con mucho gusto a nuestra moderadora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y a los demás integrantes de esta mesa. La verdad es que me han parecido extraordinariamente enriquecedoras las ponencias que acabamos de escuchar del magistrado Felipe de la Mata y del magistrado Guillermo Valls Esponda, en donde nos plantean algunos de los retos. Yo creo que evidentemente un segundo, magistrado Sánchez Morales, le di el uso de la voz al doctor Carbonell porque parece ser que tenía problemas con su micrófono. Si gusta ahorita terminando el doctor Carbonell, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Adelante, doctor Carbonell. Claro, con mucho gusto. Decía yo que a partir de estas interesantes ponencias que acabamos de escuchar y de la reflexión de las últimas semanas, quizá ya hoy debamos de dejar atrás esa alternativa entre justicia en línea sí o justicia en línea no. Yo creo que eso ya tiene que quedar atrás y yo creo que hay que dar pasos más bien en la idea de la justicia digital, de la justicia en línea, para lo cual creo que va a ser muy importante distinguir las diferentes materias, las diferentes ramas del derecho, porque acabamos de escuchar la extraordinaria ponencia del magistrado de la Mata, donde refería a algunos tipos de procesos en materia jurisdiccional electoral. Se prestan. La materia de la justicia administrativa, refería el magistrado Valls Esponda, pues también ese tipo de materias donde son materias muy documentales, por decirlo de esta manera, se estructuran fácilmente a través de la justicia digital. Entonces, yo creo que en este momento sí es necesario ir haciendo una distinción por materia, cuáles sí, cuáles no. Por ejemplo, el magistrado Valls también comentaba lo de la justicia en materia penal. Ahí tenemos una gran ventaja, que es que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una norma expedida en el año 2014, es bastante, lo diría de esta manera, bastante protecnológico. De hecho, tiene un artículo, que es el artículo 51, que globalmente permite el desahogo de actuaciones judiciales en términos generales
en línea en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esta es una primera distinción. Una segunda distinción tendría que ver, ya habiendo hecho esta topografía de cuáles materias sí, de cuáles materias presentan algunas dificultades, etcétera, ya una topografía de actos procesales. Es decir, qué actos procesales podemos ir digitalizando en lo inmediato, qué actos procesales requerirán todavía de un tiempo de adaptación, etcétera, dentro de cada tipo de proceso. Y aquí quisiera referir algo que quizá estamos por la emergencia misma y por la celeridad en el proceso de adaptación que han tenido algunos órganos judiciales, quizá estamos perdiendo de vista. Y por ahí ya en alguna mención anterior se abordaba este tema, el de la llave que abre la justicia digital. ¿Cuál es la llave que abre la justicia digital manteniendo ese gran valor de la seguridad jurídica? La firma electrónica. Yo aquí hago un llamado público a quienes tengan que resolver esto, ya saben quiénes son los órganos competentes, a que podamos avanzar en el marco de CONATRIP, en el marco de un diálogo entre órganos jurisdiccionales de diversos niveles hacia una firma electrónica única, a nivel nacional que sirva para el Poder Judicial de la Federación y para los poderes judiciales de las entidades federativas. Pudiera ser a través incluso de la fiel del SAT, quizá alguna cosa así, pero en vez de que traigamos, estoy usando una metáfora evidentemente, en vez de que traigamos colgando varias llavecitas, que tengamos un llavero donde colguemos muchas llavecitas, hay que generar una llave que abra el acceso a la justicia. Creo también un siguiente paso que hay que dar. Hay que mejorar la infraestructura judicial para la justicia en línea o la justicia digital. Tenemos que rápidamente, en un tiempo muy breve, cambiar nuestra mentalidad. Si invertir en infraestructura judicial hace unas semanas, hace muy pocos meses, implicaba construir edificios, implicaba equipar oficinas, implicaba darle mantenimiento a esos edificios, a esas oficinas, hoy significa invertir en tecnología, invertir en esas infraestructuras de software, en esas infraestructuras para lograr el expediente digital. En estas semanas he tenido oportunidad de hablar con muchos juzgadores en algunas entidades federativas en donde dicen, para nosotros es imposible porque no corren rápido nuestros programas, no tenemos capacidad de almacenamiento, no tenemos servidores suficientemente poderosos porque ellos no hicieron ese tránsito que se hizo en el Poder Judicial de la Federación o en el propio Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, ese cambio de mentalidad se requiere en este momento. Invertir en infraestructura para la justicia implica invertir en nuevas tecnologías, implica invertir en capacidades de almacenamiento informático, de transmisión de datos, de cómputo en la nube, etcétera, etcétera. Otra cosa importante que también quisiera poner a su amable consideración es que hay que pensar este tipo de procesos que se están adaptando, como el acuerdo que dictó la Sala Superior y que refería el magistrado de la Mata, como algo permanente. Algo permanente en un escenario ciertamente de incertidumbre. ¿Cuánto va a durar esta emergencia sanitaria? ¿Cuándo vamos a tener acceso a una eventual vacuna? ¿Cuándo van a regresar las condiciones, entre comillas, de normalidad? Eso es incierto. En este momento es incierto. No sabemos bajo qué escenario temporal estamos, pero lo que sí podemos afirmar es que lo que se gane en estos tiempos en términos de avance de la justicia digital debería plantearse como algo permanente, porque yo sí creo que hay enormes ventajas en el acceso a la justicia, ventajas en la celeridad en la tramitación de los juicios y ventajas también, y esto no va a ser menor en los meses por venir, oigan esto, ventajas económicas, que es un tema del que los abogados también ya tenemos que empezar a hacernos cargo y dejar atrás esa visión un tanto irresponsable respecto a la situación económica del país. El país está en una situación económica muy delicada y probablemente estas condiciones de precariedad económica, desempleo,
e impacto en el crecimiento económico del país se mantengan en los próximos meses. La justicia digital puede venir a minorar costos, a bajar costos para órganos jurisdiccionales y para justiciables también. Siguiente punto, ya lo mencionaba el magistrado de la Mata, y yo creo que en esto hay que insistir. El gran ausente en estas semanas, en estos meses, ha sido el poder legislativo. Se necesitan reformas legislativas. Yo celebro los acuerdos de la Sala Superior. Obviamente el Tribunal de Justicia Administrativa tenía ya la experiencia desde 2011. En el Estado de México se están dando también acuerdos muy interesantes. El Poder Judicial de Querétaro, la Justicia Electoral de Coahuila, que ya también fue señalado. Hay avances, pero estos avances necesitan estar construidos sobre una base de legislación. Es decir, el legislador democrático tiene que hacer su parte. Los acuerdos, pues qué bueno, la Suprema Corte también ya está dictando sus acuerdos, el Consejo de la Judicatura Federal, pero necesitamos un soporte legislativo porque como ustedes, yo también he escuchado muchos abogados que están esperando que abran las oficialías de partes físicas para promover recursos de nulidad e intentar tumbar pues lo más que se pueda en estos procesos porque ellos no simpatizan con eso. Entonces necesitamos la base legislativa. Siguiente punto para ir acercándome a la conclusión, creo que podríamos generar también a partir de las experiencias que ya se han tenido, como estas que se referían por parte de los dos magistrados intervinientes, podríamos ir construyendo una especie de decálogo de buenas prácticas. Pueden ser 10 puntos, pueden ser 20, pero una especie de lista de buenas prácticas para que sepamos de manera muy puntual cuáles son los pasos que hay que dar y aquellos pasos sobre todo que han servido, respecto de los cuales ya tenemos una experiencia práctica, sabemos que funcionan bien y dar a conocer este decálogo. Creo que esto sería muy bueno. Y aquí también sería interesante que quizá abonando o enriqueciendo algunas de las cosas que se dijeron, que pensemos en esta justicia digital no solamente como una forma de impartición de justicia, sino también una manera en donde podamos nosotros democratizar, digámoslo así, la asesoría jurídica, el conocimiento de los temas jurídicos a la población abierta por un lado y el uso de métodos alternativos de solución de controversias por otro. Es decir, que los órganos jurisdiccionales no se asuman simplemente como resolutores de problemas, que es su faceta tradicional. No, ahorita necesitamos exigirles más. Necesitamos pedirles que hagan la milla extra, como se dice, que vayan un poquito más allá y también den asesoría para que la gente sepa cuáles son sus derechos y la forma de resolver los conflictos y que abonen en la construcción de métodos alternativos de solución de controversias para, en alguna medida, disminuir la carga procesal que tienen. Yo creo que todo esto, a manera de conclusión, se puede llevar a cabo perfectamente, no es nada del otro mundo, no es nada que sea imposible, ni que requiera un doctorado en física cuántica, se requiere voluntad política, se requiere mucho trabajo, por supuesto, muchas horas, pero se puede llevar a cabo y quizá en el marco de CONATRIP, quizá en el marco de un diálogo entre los poderes judiciales para que vayamos todos juntos y todos unidos. Y mi conclusión, con esto termino, doctora Rubalcaba, es que en su momento habrá que pensar de los pasos que estamos dando ahorita, que me parece que pueden ser definidos como pasos de automatización de ciertos procesos, de automatización de ciertas fases procesales, habrá que pasar también a un proceso de transformación, no nada más de automatización, sino de transformación, en donde ya estemos apoyados por software, el magistrado Valls lo mencionaba, inteligencia artificial, asesorías de riesgo, por ejemplo, en materia penal para determinación de medidas cautelares, todas las experiencias, por ejemplo, como el caso Loomis en Estados Unidos, etcétera, en donde ya las nuevas tecnologías enriquezcan, no solamente automaticen, sino enriquezcan el razonamiento judicial en una etapa posterior, pero también lo dejo a consideración de ustedes. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Carbonell. La verdad es que excelente lo que nos platica y lo que propone sobre la justicia digital y su distinción por materia y las propuestas de aplicación, automatización y transformación de la misma. Muchísimas gracias, doctor Carbonell. Y bueno, ya tenemos acá al magistrado Sánchez Morales, pero él me pide hablar en último lugar. Entonces, siendo así, doy uso de la voz a la maestra Ana María Ramos. Por favor, maestra, si abre su micrófono.
Abro mi micrófono. Bueno, muchas gracias. Voy a poner tiempo porque yo suelo extenderme más de la cuenta. Mil gracias por la pertinente invitación, más bien pertinente evento y la amable invitación. Voy a compartirles pantalla. ¿Ahí ven? Sí. Sí, sí se ve. Perfecto. Listo. Bueno, yo voy a dedicar estos 8 minutos a contar un poco cómo ha sido la situación en Colombia. Yo creo que también en otros países es igual. He oído en las intervenciones anteriores que hay bastantes avances en México, quizás no tan masificados. Nosotros tenemos en algunas jurisdicciones y en algunos despachos algunos de esos avances. Voy a referirme a eso, pero también quiero mostrar un panorama más general que no solamente evidencie las cosas positivas que tenemos, sino todos los retos que tenemos enfrente y que creo que son retos de la justicia, no solamente en Colombia, en Latinoamérica e inclusive en países de Europa, creo yo, porque la justicia, y esta es mi diapositiva de arranque, la justicia no ha sido el sector más, digamos, propenso a la modernización. Si ustedes, esta es una frase de un libro que me parece chévere y es, si un abogado y un médico del siglo XIX se pudieran venir a este momento del mundo, pues ¿qué pasaría? El cirujano estaría muy sorprendido e impresionado, mientras el abogado prácticamente no notaría el cambio. Acá quise decir 19 y no 21. ¿Y esto por qué? Pues porque por supuesto en la medicina, en la ciencia, en el comercio, pues con plataformas como Amazon, eBay, hemos tenido muchísimos avances, pero quizás en la justicia nuestra situación es muy parecida a la que pues vivieron nuestros papás o nuestros abuelos que fueron abogados, quienes los tuvimos. Entonces, digamos que esto es para decirles que en Colombia la mayoría de procesos pues se tramita en papel, que si bien ha habido algunas experiencias con tecnología y que han apuntado sino al expediente electrónico, digamos en el sentido riguroso, que permita el control de términos, que tenga el flujo del proceso, que tenga la gestión documental, pues sí algún tipo de virtualización, a veces un poco artesanal, a veces más sofisticada, pero no han sido desarrollos que hayan venido de, digamos, centralizados o masificados para todo el país. Entonces, pues nosotros encontramos juzgados que son absolutamente, digamos, presenciales, en papel, etcétera, y otros que de pronto ante la falta de iniciativas del nivel central, en particular del Consejo Superior de la Judicatura, que es la entidad que para toda Colombia se encarga del gobierno y de la administración de la rama judicial, decidieron empezar a hacer sus esfuerzos particulares y aprender ellos mismos y a veces a comprar un servidor, una cámara, lo que fuera, para volver sus expedientes digitales. A mí me gusta siempre mencionar dos, los pueden googlear, el Tribunal Administrativo del Magdalena, y el otro que es además en un municipio muy pequeño, apartado, cero tecnológico del país, que es Puerto Rico, Caquetá. En estos también lo pueden googlear. Si ustedes entran ahí van a ver un mundo al que uno quisiera, digamos, apostar y es procesos digitalizados, transmisión de audiencias en línea, el calendario. Puerto Rico tiene toda la agenda de audiencias, digamos, para que quien quiera ir pueda entrar a salas virtuales, escoge su sala. Digamos, todo montado organizadamente, tiene hasta un chatbot para hacer algunas preguntas básicas o, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo presentar una tutela? Entonces, digamos que esos ejercicios existen, son buenos, pero tienen dos problemas. No han sido expandidos. Colombia tiene más de 5.000 despachos judiciales, tiene 1.103 municipios y tiene además varias jurisdicciones. Está la constitucional, la ordinaria, la contenciosa administrativa. Entonces, la variabilidad que hay digamos, en la gestión a través de la tecnología es bastante disímil. Siendo estos ejercicios muy buenos, pero ¿qué tienen de malo?
que al no expandirse generan un babel digamos, de tecnológico y al mismo tiempo despistan a los usuarios porque encuentran herramientas distintas, depende del despacho al que asistan, habiendo unos que tienen, pues, que tenían 0 o tirando a 0 y otros que están en estas cosas que permiten tanto consultar información como interactuar con el despacho a través de herramientas virtuales. Entonces, ¿cómo quedamos con la situación de pandemia? Colombia y en particular la rama judicial fueron muy rápidas digamos, en las condiciones de aislamiento que generó y en la suspensión de términos. Digamos, en la rama judicial desde el 16 de marzo los términos se suspendieron, dejando como en otros países solamente vivo lo esencial, acciones de tutela, temas de libertades de personas privadas de la libertad, pues de internos, que ustedes deben saber que ese es un tema crítico en todos los países porque pues casi todos tenemos niveles muy altos de hacinamiento. Entonces, pues obviamente se necesita a los jueces para que puedan implementar las libertades y, bueno, y un decreto que salió acá que poco ha funcionado para descongestionar las cárceles, para imponer medidas de aseguramiento en el caso que se necesiten, porque la inseguridad, digamos, no para. Se han generado, estos pantallazos son de nuestra Corte Constitucional. La Corte Constitucional en materia de control constitucional está muy virtualizada, o sea, además de que reformó su reglamento para hacer audiencias virtuales y digamos, desde que empezó el aislamiento en Colombia, ¿no? La rama judicial empezó como todo antecitos, unos días antes, pero después de, digamos, como del 19 de marzo más o menos empezó Bogotá, ya pues, era un aislamiento generalizado, la Corte reformó su reglamento muy rápidamente, la Corte Constitucional es nuestro máximo tribunal, y empezó a tramitar todos los decretos digamos, de emergencia que ha expedido el gobierno nacional para responder a la pandemia, en ese control que es tan importante para garantizar la democracia, pues haciendo uso de las herramientas que tenía, y es que ya pues uno puede consultar, ya podía consultar los procesos, puede acceder a la carpeta, acceder a los documentos del proceso, puede mandar intervenciones dentro de los procesos como ciudadano. Entonces ese, digamos, es otro ejemplo de cosas que se están haciendo 100% tecnológicamente, tanto en lo que tiene que ver con la fase oral, o sea, con la parte oral de discusión de los proyectos de fallo por parte de los 9 magistrados digamos, en audiencias virtuales, como en lo que tiene que ver con la gestión, digamos, de los documentos. ¿Qué pasaba? Bueno, y así hay otro par de ejemplos de cosas que se han podido seguir tramitando electrónicamente. ¿Cuál es la situación, digamos, general, ya más de juzgados de instancia y en temas un poco más masivos que este de control constitucional? Pues lo que se encontró a la mano para lo que no se suspendía fue especialmente el correo electrónico, de un lado, y de otro, las herramientas que la rama judicial tiene digamos, una específicamente para eso, que es Polycom, pero solamente permite 500 audiencias al tiempo. Entonces lo que hizo fue, vea, use preferiblemente esta, ya se me está acabando el tiempo, preferiblemente esta, o si no, utilice, bueno, esta de Teams también la tiene comprada la rama judicial, digamos, no era para ese propósito, pero se ha usado, o trate de utilizar otras siempre que pues quede todo grabado, sí, que se cumplan algunos requisitos. ¿Cuál es, digamos, que ha permitido esto? Seguir funcionando sobre lo esencial, pero quizás pues empiezan a darse las discusiones sobre la necesidad de orden que tiene esto. Es decir, no puedo seguir tramitando todo por correos electrónicos, es como tener expedientes, historias clínicas regadas en correos electrónicos. Hay que apuntar a fortalecer las plataformas que existen del nivel central y empezar ya en la parte oral, que es la que más permite, digamos, que el proceso fluya, a generar, y acá lo mencionaron hace un rato, pues los protocolos que generen confianza y eviten debates innecesarios, por ejemplo, cuando una parte no se puede conectar o para garantizar que el testigo o la persona capturada no vaya a recibir amenazas, etc. Esto yo creo que la regla general que debe existir es, la tecnología es un medio. La garantía que exista en lo presencial se tiene que garantizar en lo virtual. A veces la tecnología permitirá más o menos garantizarla o no, y ahí estarán, digamos, las discusiones sobre qué debo virtualizar y qué no. Y ya para cerrar, me voy a tomar un minuto más. Digamos que hacia dónde vamos. Nosotros, como les decía,
seguimos funcionando con lo esencial. Se han levantado la suspensión de términos sobre algunos temas en días recientes, porque pues ya ha pasado mucho tiempo. Pero el gran reto no es tanto sobre lo nuevo se puede, inclusive si uno quiere se va por el correo electrónico generando algún tipo de orden o con como que les digo, con las plataformas que existen que digamos son limitadas. El gran problema que tenemos es sobre lo que se quedó en papel, que es mucho, y eso reactivarlo tiene más retos porque digitalizarlo todo es muy costoso, ir a los despachos, entonces van todos los abogados y todo se hacina. Sobre los temas orales, pues como les digo, yo creo que es generar protocolos, pero las herramientas están. Hay cosas, la presencialidad siempre va a existir, o sea, lo que pasa es que hay que reducirla. Y sobre lo nuevo, pues generar las herramientas que permitan la gestión de esa manera. ¿Por qué lo necesitamos? Pues porque más allá de todo lo que siempre hemos dicho sobre la tecnología que puede facilitar el acceso al ciudadano, quizás no el de la zona rural, pero sí de las grandes ciudades por lo menos, que permite mayor trazabilidad, que permite mayor agilidad, que permite automatizar cosas que se hacen en papel. O sea, todo el discurso de siempre está todavía acá, pero en este momento, digamos, se intensifica. Porque si yo empiezo otra vez a reactivar toda la justicia en papel, pues este es nuestro Transmilenio, que es el transporte público principal de Bogotá, que tiene este tipo de congestión de personas que van a llegar a edificios o infraestructuras que no están, digamos, suficientemente adecuadas para mantener condiciones de aislamiento mínimo de 2 metros y que además generan internamente todo un trabajo de gestión documental en físico que es bastante grande. Y ya digamos que pensando que pasemos el aislamiento, que se vaya flexibilizando, yo creo que los 3 ejes de la transformación, uno, el que han hablado acá, es el cambio cultural. Ahí yo creo que primero hay que meter estrategias de comunicaciones fuertes, buenas prácticas, como mencionaban. O sea, a veces los jueces o los funcionarios se asustan, pero no es ni siquiera de mala fe, es temor a lo desconocido. Entonces yo creo que acompañar, crear mesas de ayuda, todo eso es bastante importante para lograr esa transformación, poner ejemplos de personas que hayan podido hacer las cosas sin ningún inconveniente. Y reajustar los procesos a la virtualidad, porque seguramente hay cosas que se dejarán de hacer. Por ejemplo, ponerle la bolsita que veían a los expedientes o poner sellos, pues esas personas tendrán que aprender a hacer eso digamos, a través de la tecnología. El presupuesto que también mencionaban, aunque yo acá tengo una observación, yo creo que no todo es presupuesto, que hay que hacer, digamos, que hay que administrarlo bien. Los proyectos de tecnología muchas veces fallan por la falta de visión a futuro. Y porque no se hacen como con victorias tempranas, con productos mínimos viables que llaman. Entonces creo que hay que tener esa visión de largo plazo, garantizando las cosas que necesito para funcionar ahora. Y también creo que hay que mirar el tema de la infraestructura. Yo creo que en efecto se puede ir infraestructura digamos, de plata de infraestructura a tecnología, como mencionaban, pero también hay que mirar que el trabajo en casa también va a tener unos requerimientos y yo no sé hasta qué punto la rama judicial debe ayudar a que las personas lo tengan. Yo no tengo ningún problema para trabajar en mi casa, pero porque yo vivo sola, no tengo hijos, pero hay personas que viven en espacios pequeños, incómodos, que no tienen herramientas de trabajo, entonces seguramente va a tocar migrar lo que se invertía en infraestructura de la rama a esas condiciones de trabajo en casa. Y lo último es, pues, lo que les decía de tener como una visión un poco gradual e ir matando las cosas que generen mayores impactos a la rama judicial. Por ejemplo, una es empezar a tener plataformas para que todos los procesos nuevos nazcan y se tramiten digitales y seguramente ya empezar a implementar herramientas más disruptivas como inteligencia artificial, que la Corte Constitucional está haciendo un piloto de eso para ayudarle a navegar entre 620,000 documentos que recibe al año para ver cuáles de ellos revisa y revoca o confirma. Es demasiada información, es demasiado papel y se está haciendo un proyecto con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Rosario para implementar esas tecnologías. Perdón que me excedí un poco. Eso era todo lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias, maestra Ana María Ramos. La verdad es que muy interesante lo que nos platica sobre la situación en Colombia y de cómo utilizan la tecnología en la aplicación de la justicia en línea, sobre todo durante la emergencia sanitaria y así como los retos venideros que tienen y sus ejes de transformación. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, pues ahora procedemos a darle el uso de la voz al magistrado Jorge Sánchez Morales. Magistrado, adelante, por favor. Gracias, Gaby. Es un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los panelistas. Tengo una presentación que les voy a mostrar ahorita.
De la justicia en línea y los tribunales abiertos, es un gusto estar en esta mesa dentro del Congreso Virtual Transparencia y Justicia Abierta en el marco del COVID-19. Sí me ven, ¿verdad, Gaby? Sí, magistrado, se ve perfecto. El COVID-19 aceleró el proceso de utilización de nuevas tecnologías en la impartición de la justicia electoral. Una vez que el 30 de marzo se establece una declaración de emergencia sanitaria y por lo tanto se ordena un resguardo domiciliario de la población y una suspensión de actividades no esenciales, pues nos vemos en la necesidad de irnos a nuestras casas, de trabajar desde ahí y por lo tanto damos un salto importante en el tema de acelerar la situación de las tecnologías. Si bien es cierto, estoy poniendo la experiencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya tenía una primera experiencia hace 10 años con la utilización de un sistema de Secretaría General de Acuerdos, que es el CISGA, y otro sistema que era el CIPES, que era en el cual se conectaba la sala especializada con el INE por cuestión de tiempos. Bueno, nos damos cuenta que con esta nueva situación se tienen que tomar determinaciones importantes para efectos de dar respuesta a la impartición de justicia. ¿En qué nos encontramos? Que el mismo 23 de marzo de 2020, en plena pandemia, la Sala Superior toma una determinación de autorizar la resolución no presencial de los medios de impugnación. Como lo dijo el magistrado de la Mata, en un inicio se establece un mecanismo a través de correo electrónico para efectos de poder intercambiar sus puntos de vista en relación a los proyectos que en su momento se circulaban y se iban a resolver. Claro, estableciendo la situación que solo para casos urgentes, con situaciones vinculadas a un proceso electoral o que en su momento tuvieran una relación con términos perentorios o bien pudiera generar un daño irreparable. El 2 de abril de 2020 hay un acuerdo donde se establece la implementación de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pide tanto a la Sala Superior como a las salas regionales y, por supuesto, a los magistrados y a los secretarios que se implemente este sistema para el efecto de poder a distancia firmar nuestras sentencias y firmar cualquier tipo de acuerdo o determinación que se vaya pronunciando. Debo platicar de la experiencia que tuvo la Sala Regional Guadalajara en el uso, por ejemplo, del WhatsApp para sesionar urgentemente en un tema. El 8 de abril de 2020, la Sala Guadalajara toma el acuerdo para efectos de utilizar el WhatsApp como una forma de sesionar. Lo hicimos en una ocasión y lo cual fue, la verdad, muy, muy favorable. Posteriormente, el 16 de abril de 2020, la Sala Superior aprueba el poder sesionar a los medios de impugnación a través de videoconferencias. Esto ya lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hace ahora la Sala Superior y por consiguiente las salas regionales asumimos ese mismo acuerdo y por lo tanto tenemos ya ese acuerdo en el cual se permite utilizar estas plataformas para poder tomar una serie de determinaciones importantes. Y bueno, el salto importante en el cual ya acercamos la justicia a las nuevas tecnologías es el 27 de mayo de 2020, cuando la Sala Superior implementa el desarrollo de un juicio en línea, como dijo el magistrado de la Mata, en el cual se establece como optativo para dos recursos, el recurso de reconsideración y el de revisión del procedimiento especial sancionador, como un inicio de saque, claro, pensando en su momento ir trabajando sobre ello para verlo en los demás juicios con posterioridad. ¿Cuáles son los objetivos del juicio en línea? Permite al justiciable presentar un recurso en materia electoral desde su hogar u oficina, más en estas épocas de pandemia, agiliza el trámite y resolución de los juicios, se presta un servicio a la ciudadanía a través de medios electrónicos sin que dejen su confinamiento, se reducen costos para los justiciables y para las autoridades electorales, se desarrolla un sistema con altos estándares de seguridad, autentificándose con la firma electrónica avanzada, FIREL, y le permite al justiciable consultar los expedientes electrónicos durante las 24 horas, los 365 días del año. Permite realizar notificaciones más rápidas vía correo electrónico. Debo comentar que actualmente tenemos alguna serie de situaciones con las paqueterías. En el mismo momento que estamos ahorita de pandemia, al mandar a través de paquetería serie de documentaciones a diferentes autoridades, nos las han regresado, porque también el tema de paquetería no ha permitido que se tenga un desarrollo normal. Por lo tanto, creo que el uso de estos sistemas nos permitiría agilizar el tema de la administración y el conocimiento de los diferentes acuerdos o resoluciones que toman las diferentes salas. Por supuesto que el juicio en línea permite hacer un sinnúmero de procesos, desde la consulta de un expediente, revisar una jurisprudencia, hasta la notificación de una sentencia. ¿Cuáles son los grandes retos y qué es lo que nos encontramos? El desconocimiento general del uso de las herramientas digitales de trabajo. Si bien es cierto, hay un conocimiento de las herramientas de las redes sociales,
Eso pues, muchos lo conocemos, lo usamos, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, pero ya en el tema de herramientas digitales de trabajo creo que tiene que venir una capacitación, debe brindarse a los usuarios capacitación y acompañamiento para la utilización del sistema, no nada más externo, sino también interno, porque nos hemos dado cuenta que hay tribunales en los estados del fuero común, donde si bien es cierto pueden tener su sistema de notificación o pueden tener el sistema para efectos de que se conozcan los acuerdos o las sentencias, esto no se alimenta. ¿Sí? De nada sirve tener una plataforma para poderlo dar a conocer si internamente no se alimenta, si internamente no se tiene al día, por consiguiente este se vuelve obsoleto. Es importante capacitar también a la gente de forma, así, al usuario para que en su momento se adapte en corto plazo al sistema, porque de entrada, si bien es cierto, puede estar el sistema, puede estar la plataforma, pero hay que habituarse al mismo. Realizar los trámites para poder contar con una clave de acceso, para tener una contraseña y para tener una firma electrónica avanzada. Una vez que ya se tiene el conocimiento del mismo y se tiene el acompañamiento, ya es mucho más fácil. Pero en un principio, por supuesto que cuesta, es muy complicado el irse adaptando, pero esa adaptación se tiene que hacer con un acompañamiento por parte de las autoridades. Algo que es importante destacar, que actualmente solamente tenemos 18.3 millones de hogares en México disponen con Internet, lo que representa un 52.9% del total nacional. Y solamente el 45% de la población tiene acceso a una computadora. Por tanto, eso es algo que se debe también trabajar para efectos de, efectivamente, como dijo el magistrado de la Mata, es opcional, pero bueno, tampoco podemos hablar de que esto es transitorio, tenemos que ir caminando sobre ello, tenemos que ir trabajando para ir avanzando y en su momento podemos lograr que la justicia sea al 100% en línea. Pero bueno, ese es un trabajo de que vendrán varios años por delante. Existen resistencia al cambio, eso nos vamos a encontrar siempre. Todo cambio implica una resistencia. Hay que trabajar sobre reforzar la confianza en la utilización de sistemas digitales y, por supuesto, brindar la seguridad que el sistema es confiable. Tenemos que fortalecer los estándares de transparencia y rendición de cuentas. Eso es lo que nos permite la justicia en línea, aparte de brindar un servicio más rápido en la tramitación de recursos, facilitar el trabajo colaborativo entre los operadores del sistema y modernizar el sistema de justicia. Creo que es muy importante. Es una exigencia que se tiene de que no existan rezagos, de que se pueda tener una justicia pronta y expedita. La Sala Guadalajara al día de hoy tiene un promedio en resolución de sus asuntos de manera parece que tradicional de 8 días. Desde el momento en el cual se presenta una demanda hasta el momento que dictamos una sentencia, nuestro promedio en 2019 de asuntos en resolución fueron 8 días para resolver. Creo que con el juicio en línea podemos resolverlo quizás un poco más rápido. Facilitar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, esto nos permite en línea, o que presenten un estado de vulnerabilidad. Es decir, en estos momentos de pandemia donde se les pide a las personas mayores de 60 años que tengan un problema de hipertensión, que no salgan, bueno, ellos pueden en su momento, a través de la justicia en línea, poder acceder a nuestras plataformas y presentar los recursos en su momento que han sido autorizados. ¿Cuáles son los beneficios de la justicia en línea? En conclusión, un acceso total, una agilidad de trámites y una justicia expedita y unos ahorros sustanciales. Hasta aquí lo dejaría en mi primera intervención, Gaby. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Sánchez Morales. La verdad es que muy interesante lo que nos platica sobre la experiencia de las tecnologías en la justicia electoral en las salas regionales, en específico de la Guadalajara, y los objetivos del juicio en línea, así como los retos que se vienen para esta justicia digital, entre ellos, pues, tener presente lo que es la capacitación a los usuarios y sus beneficios de esta justicia. Gracias, magistrado Sánchez Morales. Pues la verdad es que ha sido muy interesante todas las intervenciones, tenemos varias felicitaciones y pues yo con esto voy a tener que cerrar la mesa y agradeciendo mucho a nuestros y a nuestra panelista, quienes con su exposición nos dejan claro cuáles son los retos que tienen las instituciones jurisdiccionales al impartir la justicia en línea, los beneficios que se obtienen con el uso de las tecnologías, la importancia de su aplicación, no solo durante la emergencia sanitaria, sino de forma permanente, garantizando la eficacia y la eficiencia de los procesos jurisdiccionales con la impartición de la justicia en línea y, bueno, pues por supuesto garantizando la protección de datos personales. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos siguieron en nuestras plataformas digitales. Agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al INAI
por las posibilidades de realizar este tipo de actividades académicas. Muchas gracias a todas y a todos. Tengan muy buenas tardes. Lucy Farías, gracias. Lucy, ¿tienes tu micrófono? Lucy Farías, parece ser que todavía no está. Bueno, pues muy agradecida con todos. La verdad es que, bueno, por el tiempo que ya pues, lo tenemos encima, sí llegaron algunas preguntas, pero se las haremos llegar si nos lo permiten a todos los ponentes, a la ponente, porque, pues bueno, por el tiempo ya no nos daría tiempo. La verdad es que hay también muchas felicitaciones a todos los panelistas y a la panelista por sus intervenciones. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Ahora sí, le cedo el uso de la voz a nuestra maestra de ceremonias, Lucy Farías. Por favor, adelante. Tienes tu micrófono apagado, querida Lucy. No te escuchamos. Bueno, agradecemos aquí que nos está acompañando y es testigo del cierre de esta mesa a la consejera Blanca Lili Ibarra. Consejera, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí. Un gusto, muchas gracias. Gracias, consejera, por la coordinación, hacer posible este evento.
Abierta en el marco del COVID-19, congreso virtual organizado de manera conjunta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Agradezco muchísimo a quienes hoy me acompañan para la clausura. En primer lugar, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. Comisionada, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta clausura y por ayudarnos a hacer posible este congreso. También Buenos días, muchas gracias. Gracias. También tenemos ahora la presencia del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe de la Mata Izaña. Muchísimas gracias, magistrado, por estar con nosotros y apoyarnos también para la realización de este congreso. Bueno, pues para dar las primeras palabras de clausura de este congreso virtual, le voy a pedir al magistrado Felipe de la Mata nos dirija unas palabras. Por favor, magistrado, adelante. Gracias, estimada Gaby. Yo estoy muy contento de estar en esta clausura, entre otras razones porque estoy con dos estupendas amigas, la doctora Gaby Rubalcaba y por supuesto mi estimada amiga, la comisionada Blanca Lilia Ibarra. De verdad, muchas gracias, Blanca Lilia, por esta coordinación de este evento. De verdad que está padre y bueno, creo que ha sido de mucho interés para la ciudadanía. En fin, para dar un mensaje de cierre, diría que la pandemia de COVID-19 es un suceso sin precedentes para nuestra generación. Así como en los libros se relata sobre la crisis económica del 29 o la Segunda Guerra Mundial, en un futuro se escribirá sobre la pandemia del 2020. De esa magnitud es lo que estamos viviendo a nivel global. Estamos ante una crisis de enormes proporciones y estamos conscientes sobre la irremediable realidad, la enorme tragedia que significa la muerte de miles de seres humanos cada día. Durante estas últimas semanas, la mirada ciudadana sobre la actuación del Estado, aquella que se encarga de evaluar el ejercicio del poder público, se encuentra más viva que nunca. La sociedad está atenta a lo que las autoridades estamos haciendo durante la emergencia sanitaria. Basta voltear a ver el pulso de las redes sociales o las noticias que circulan a diario para comprobar que la pandemia es la constante en el debate público. No podría ser de otra forma. A mi parecer, ello es un síntoma que evidencia nuestro talante de sociedad democrática, síntoma propio de un sistema político donde debe privilegiarse y protegerse la libre circulación de la información y las ideas en temas de interés público, pues ello es una condición fundamental para la renovación periódica de las autoridades que gobiernan y para poder exigir que se rindan cuentas. Síntoma de un específico legítimo interés colectivo en que los órganos del Estado sigamos cumpliendo con el deber que nos han encomendado, aún con la pandemia en sí. Síntoma de un deseo comunitario de que quienes tenemos la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, nos comportemos desde cada uno de nuestros espacios institucionales a la altura que estos tiempos ameritan. Es bajo este contexto que hoy, más que nunca, las autoridades debemos garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Hoy más que nunca debemos procurar ser instituciones abiertas y cercanas a los reclamos y preocupaciones de la ciudadanía. Hoy más que nunca debemos esforzarnos por actuar con estricto apego a los derechos humanos. Hoy más que nunca, para los tribunales electorales es imponderable el mandato de pleno acceso a la justicia y de justicia abierta. El tiempo de renovarnos digitalmente y honrar nuestro compromiso institucional es hoy. La pandemia nos ha orillado de la noche a la mañana a evolucionar. En el tribunal, en el tribunal electoral, como ya se ha mencionado durante las mesas de debate, hemos implementado una serie de acciones tendientes a garantizar la continuidad del derecho público de impartición de justicia electoral, procurando que la salud de todas las personas involucradas en esta actividad y los justiciables sea debidamente resguardada. Entre otras cuestiones, con la implementación de las sesiones por videoconferencia y el nuevo juicio en línea. Sin embargo, aún tenemos mucho por hacer en estos tiempos y vamos a hacerlo. Creo que la enseñanza más evidente que estas semanas de pandemia nos han dejado es que las autoridades no podemos permanecer estáticas si el mundo está en crisis. Como en la evolución de las especies, el principio fundamental es que no hay futuro sin adaptación.
Como autoridades, adaptarnos implica entender que nuestra labor no debe estar orientada por las formas tradicionales, sino por la consecución de resultados. Y los resultados que estamos obligados a entregarle a la sociedad tienen como guía la efectiva protección y garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía y redoblar esfuerzos para acercar nuestra labor a las y los mexicanos, para ser más abiertos, más transparentes, más comprensivos y más humanos. Por eso, el diálogo entre impartidores de justicia, académicos y la máxima autoridad en temas de transparencia sobre las circunstancias y necesidades de una justicia abierta resultaba más apremiante en tiempos de pandemia, a fin de que pensemos entre todos e imaginemos el porvenir de esta nueva realidad que se nos presenta. Diálogos inteligentes y encendidos como los que oímos esta semana nos sensibilizan de que este barco llamado sociedad vamos todos y que ese muro de desconfianza que existe entre gobernantes y gobernados debe ser derribado a punta de acciones y actuaciones con el martillo del compromiso que nace de la vocación del servicio y la fuerza del buen trabajo. Por eso celebro que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hayamos renovado con este primer congreso virtual, organizado por 2 entidades de carácter nacional, nuestro compromiso ciudadano de cumplir a cabalidad con el mandato que como órganos constitucionales se nos ha encomendado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Felipe de la Mata. La verdad es que excelente mensaje para la clausura. Y ahora vamos a pedirle, por favor, a la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, que nos dé su mensaje de clausura y nos haga, por favor, comisionada, de hacer la clausura formal de este Congreso Virtual Transparencia y Justicia Abierta en el marco del COVID-19. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los señores magistrados, magistradas, a mis colegas comisionadas y comisionados, al comisionado Francisco Javier Acuña, presidente del instituto, al magistrado Felipe Fuentes, presidente también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y desde luego al magistrado Felipe de la Mata. Gaby Rubalcaba, muy buenos días a todos los que nos han seguido a lo largo de estos 3 días en nuestras redes sociales y desde luego a través también de las otras vías que hoy nos permiten las nuevas tecnologías comunicarnos con ustedes. Antes de concluir las actividades de este Congreso Virtual en Transparencia y Justicia Abierta en el marco del COVID-19, quiero compartir con ustedes 2 aspectos que me parecen fundamentales tras haber intercambiado nuestros puntos de vista sobre el tema que nos convocó a este espacio de reflexión. En primer lugar, considero que hemos coincidido en que ante la situación extraordinaria que vivimos, la transparencia, la protección de los datos y la justicia abierta son valores fundamentales que debemos preservar en todo momento. Tal y como nos comentaba el magistrado Felipe de la Mata hace un momento, hoy más que nunca necesitamos transitar hacia una justicia digital que corresponda a las necesidades del siglo XXI. Como él lo ha mencionado, es tiempo de renovarnos y es tiempo de evolucionar. Por ello, debemos reconocer la visión del Tribunal Electoral por establecer una línea jurisprudencial que pondera los valores constitucionales frente a las circunstancias excepcionales que enfrentamos. Estoy segura que su labor sentará un precedente de acceso a la justicia que definitivamente no solo redundará en beneficios colectivos para la sociedad en su conjunto durante las circunstancias de la actualidad, sino que trascenderá una vez que concluya este momento coyuntural histórico. Ya lo decía Miguel Carbonell, es momento de acercar la justicia, es momento de democratizar el conocimiento de los temas jurídicos a través de las nuevas tecnologías. Sin duda, debemos apostar por un enfoque de justicia centrado en las personas, que comprenda sus necesidades y diseñe soluciones para atenderlas. Necesitamos alentar un sistema de justicia que sea abierto e inclusivo, cercano a la ciudadanía en diversas vertientes. Por ejemplo, poner a disposición de la población herramientas que permitan aprovechar la información que generan los órganos jurisdiccionales con motivo de su competencia natural. Diseñar estrategias que posibiliten alcanzar un público que vaya más allá de los operadores jurídicos, de tal manera que cualquier persona interesada
pueda conocer, dar seguimiento y comprender a cabalidad las actividades de los tribunales. Establecer mecanismos que permitan el acompañamiento de la sociedad civil, tanto en asuntos contenciosos a través de la figura del amicus curiae, como en los procesos de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo los poderes judiciales, como los procedimientos de adquisiciones. Y desde luego tomamos nota también del decálogo que nos han hecho saber en este último panel. Asimismo, los temas que analizamos durante este ejercicio académico nos permitieron presentar, intercambiar y enriquecer las ideas sobre una de las principales exigencias por parte de la ciudadanía: la publicidad de la información oportuna, la apertura gubernamental, la rendición de cuentas y la impartición de justicia en un contexto de emergencia sanitaria y utilizando y aprovechando las nuevas tecnologías. En segundo lugar, este congreso virtual fue muy importante, pues no solo permitió aprovechar las tecnologías de la información como lo estamos haciendo en este momento para materializarlo, también abrió la oportunidad de demostrar cómo el INAI y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación coinciden en la visión de la transparencia, la justicia abierta y la transparencia proactiva a fin de promoverlas entre las instituciones gubernamentales. A nombre de mi compañera y compañeros comisionados del INAI, del presidente del Instituto, Francisco Javier Acuña, agradezco una vez más al magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Felipe Fuentes Barrera, y al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien ha sido un aliado incansable para seguir promoviendo estos temas y estos foros. Gracias por su apertura y el sentido de colaboración para coordinar los trabajos de este congreso virtual, así como a todas y a todos los 22 expertos académicos, magistrados y comisionados que participaron en las diferentes mesas de este magnífico ejercicio de diálogo e intercambio. Estoy segura de que las actividades de este ejercicio virtual han permitido enriquecer las reflexiones y analizar los desafíos asociados con la exigencia ciudadana de contar con instituciones más transparentes, canales efectivos de comunicación que motiven su participación, así como que se les aseguren la garantía de sus derechos de manera abierta y expedita. Así pues, si me permiten, de manera muy breve, hoy jueves 4 de junio, siendo las 11:30 de la mañana, declaramos clausurado este Congreso Virtual Transparencia y Justicia Abierta en el marco del COVID-19. Amigas y amigos, sigamos trabajando en esta causa social, impartir justicia, respetar y garantizar los derechos de las personas. Muchas gracias a todas y a todos y muy buenos días. Muchísimas gracias, comisionada Blanca Lilia Ibarra. Le agradecemos muchísimo sus palabras y la clausura de este evento. Magistrado de la Mata, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, a toda la audiencia les agradece tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habernos seguido en todo este congreso. Muchísimas gracias a todas y a todos. Tengan muy buenas tardes.